Hola a todos, en esta oportunidad les hablaré de los elementos del grupo número 15 que se conforman por el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, antimonio, bismuto y el moscovio. Como pueden observar, aquí vemos todos los elementos en sus diferentes estados. El nitrógeno, que tiene un aspecto de piedra de color amarillo cristalino en su estado gaseoso, en su estado líquido. A su vez, observamos su estructura molecular y su estructura química. Asimismo, observamos lo que es el fósforo, que en su estado sólido tiene un color amarillento, cristalino, y en su estado gaseoso lo observamos cuando ya se ha encendido uno de los fósforos, por ejemplo, pero no es la fluorescencia o la llama lo que es en sí el estado gaseoso del fósforo, sino lo que expulsa esa llama. También lo vemos en su estado líquido, en el fósforo amarillo. Observamos su estructura molecular y su estructura química. Asimismo, observamos el arsénico, que en su estado sólido lo vemos en color gris, color amarillento y color negro, y en su estado líquido muy similar al color del agua. Podemos observar la estructura atómica, química, del arsénico y su estructura en una molécula de arsénico. El antimonio, que es muy similar al del aluminio y en su estado líquido, así como su estructura. El bismuto en su estado sólido y su estado líquido, que es muy utilizado para medicamentos para problemas gastrointestinales o estomacales, indigestión. También lo encontramos con su estructura molecular y su estructura química, y el moscovio, que se obtiene por síntesis y no se cuenta con mucha información de él. Los elementos del grupo número 15 se le llama nitrogenoideos. Muy pocas veces se hallan activos en la naturaleza y generalmente se encuentran en forma de compuestos, ya sea de óxidos, sulfuros, fosfatos, entre otros. Los elementos más importantes de este grupo son el nitrógeno, que en su forma diatómica es el componente principal del aire. Los metaloideos o semimetales, que en este grupo son el arsénico y el antimonio. Los elementos se asemejan mucho a los metales por sus propiedades físicas, pero se comportan químicamente como los no metales. Poseen 5 electrones en sus niveles energéticos más externos y presentan las configuraciones electrónicas Ns2, Np3, con 2 electrones en las capas S y 3 electrones en la capa P. Por ejemplo, aquí vemos el nitrógeno. Con su número atómico 7 es considerado el grupo más heterogéneo presente en proteínas, fertilizantes, explosivos y en el aire, como les explicaba anteriormente, y tiene propiedades asfixiantes. El fósforo, con su número atómico 15, es un compuesto que es tóxico y es uno de los elementos más importantes de este grupo. El arsénico, con su número atómico 33, es un metaloide venenoso que constituye aproximadamente 100 partes de millón del peso de un hombre promedio. El antimonio, con su número atómico 51, tiene un gran parecido con el aluminio, por lo que su uso es como el de un metal, a pesar de que no lo es. El bismuto, con su número atómico 83, se utiliza bastante en cosméticos y fabricación de perlas artificiales. Es difícil de magnetizarlo. Y el moscovio, con su número atómico 115, es un elemento muy inestable y se produce artificialmente en aceleradores de partículas. Es por ello que se conoce muy poco y se obtiene
mediante síntesis, como les decía anteriormente. Propiedades y características generales de cada uno de los elementos. Aquí podemos observar la configuración electrónica del nitrógeno, que es 1s2, 2s2, 2p6. El nitrógeno constituye el 25% de la corteza terrestre, el 5% del suelo y la cuarta parte del agua del mar, así como un 78% del aire seco. En gran mayoría se encuentra en nitrógeno gaseoso. Se encuentra en compuestos inorgánicos tanto como orgánicos. El N2 es una molécula muy estable. En su estado líquido se utiliza para congelar alimentos. Podemos decir también que el nitrógeno, el dinitrito o nitrógeno molecular se constituye en gran medida en nuestro planeta, al igual que el fósforo, pero este es esencial en todas las formas de la vida conocidas. Del fósforo tenemos su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Este está presente en un 0.1% en la corteza terrestre y hay 200 millones de toneladas de fósforos accesibles en la Tierra. El fósforo constituye un 1.1% del peso de un ser humano promedio. Se oxida fácilmente en el aire y existen 3 formas alotrópicas de él: el fósforo blanco, el fósforo amarillo, como se los mostraba anteriormente, y el fósforo negro. El fósforo lo convierten en el 1/10 elemento más abundante en nuestra corteza terrestre. Al oxidarse es espontáneamente fluorescente. Cuando hablamos de formas alotrópicas nos referimos a que el fósforo es capaz de ordenar sus átomos en distintas formas manteniendo ese mismo estado, ya sea de sólido, de líquido o de gas. El fósforo blanco lo vemos en la cera con un color blanco translúcido que se corta muy suavemente, no es soluble al agua, es fuertemente venenoso, muy inflamable al aire y súper reaccible con una llama blanca en forma de vapor. El fósforo rojo es menos reactivo que el blanco, no es soluble al agua ni es venenoso. El fósforo negro es de apariencia cristalina, inclusive brilla como un metal gris oscuro y es muy buen conductor de corrientes eléctricas. Es el más estable de estos 3 tipos de fósforo y el menos reactivo. Ahora bien, el arsénico tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p3. Constituye el 1.5 de partes de millón en la corteza terrestre, lo que lo sitúa en el puesto número 53 de la abundancia en la misma. El arsénico constituye 100 partes de millón del peso de un hombre promedio. Este lo vemos en medicinas que están siendo utilizadas para tratar la sífilis, el cáncer, de leucemia e incluso la psoriasis. El antimonio, con su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p3. Este constituye el 0.2% de la parte de millón de la corteza terrestre, lo que lo sitúa en el puesto número 63 de su abundancia. El antimonio es un elemento que se halla en depósitos de plata. El bismuto tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 3d10, 4d10, 5p6, 4f14, 5
6S2, 5D10 y 6P3. Este constituye 48 partes de millón de la corteza terrestre, situándolo en el puesto número 70 de su abundancia. Se implementan en aleaciones como las baterías, en la imprenta, recubrimiento de cables, para balas o metralletas, como desinfectantes intestinales también en la medicina y tratamientos de la piel. El bismuto se encuentra presente más comúnmente como el mineral bismutina, pero el bismuto también se presenta en forma elemental o en minerales de sulfato. Su conductividad térmica es menor que la de cualquier otro metal, con la excepción del mercurio, que es el menos con el menor conductividad de los elementos. Sus aleaciones también son muy usadas con esmaltes cerámicos, plomadas de pesca, aparatos de procedimientos de alimenticios, en plomería, incluso soldadura, y en cosméticos o medicamentos como el Pepto-Bismol. Es muy reactivo a altas temperaturas, no reacciona con el agua, reacciona con ácidos oxidantes, menos con el nitrógeno. Y el moscovio, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 4f14, 4d10, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, 6s2, 6p6, 7s2, 6d10 y 7p3. Su producción es muy limitada y costosa. Cuando se creó, su duración era de 30 segundos apenas, y tras varias prácticas se logró prolongar ese tiempo con isótopos más pesados. Es inestable y producido artificialmente. Se desconoce su uso en la industria y se sabe muy poco de él, por lo que es muy poco utilizado para fines científicos. Aquí podemos observar la ubicación de los elementos en la tabla periódica y vemos que el nitrógeno es un no metal típico. También el fósforo, el arsénico, son elementos que presentan algunas propiedades metálicas. El bismuto es un metal pesado. A medida que se desciende en la tabla periódica, estas propiedades metálicas van incrementando. Su carácter metal, esto se traduce a una disminución de los puntos de fusión a partir de las AS, ya que disminuyen el carácter covalente de los enlaces y aumentan su carácter metálico a medida que van descendiendo. Aquí podemos observar algunas presentaciones de los elementos, como por ejemplo las sales de amonio, el amoníaco, que es muy utilizado como desinfectante, el nitruto, los ácidos, el antimonio con el uso de las baterías, el arsénico como arsenopirita, que es el principal mineral para la extracción de arsénico, el fósforo como fertilizante, el nitrógeno en uso de criógenes, y también observamos los fosfatos que están presentes en nuestra estructura de ADN. Reacciones o compuestos de los elementos. A altas temperaturas se forman enlaces entre nitrógeno y fósforo, enlaces iónicos entre antimonio, bismuto u otros elementos. El nitrógeno reacciona con O2 y H2, formando así un elemento muy utilizado en la industria, como lo es una molécula de amoníaco. ¿Qué es lo que sucede en esta reacción? Una molécula de nitrógeno con dos átomos reacciona con
tres moléculas de hidrógeno con 2 átomos para formar 2 moléculas de amoníaco. Cada molécula contiene un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. En la primera molécula vemos un mol de nitrógeno que reacciona con 3 moles de hidrógeno para formar 2 moles de amoníaco. Asimismo, el fósforo forma compuestos apatitas. Este está presente en los huevos y en los dientes. Asimismo, el fósforo reacciona para formar ácidos como el hexóxido de tetrafósforo, el decaóxido de tetrafósforo y ácidos como el ácido fosfórico, ácido ortofosfórico. El bismuto reacciona con O2 con halógenos formando bismita y bismutina. Su estructura de una bismita y una bismutina la vemos en la imagen del lado derecho superior. El bismuto de sodio y el pentafluoruro de bismuto también se forman por reacciones de este. A altas temperaturas reaccionan con cromo, silicio, titanio, aluminio, boro, berilio, magnesio, estroncio, calcio, litio para formar nitruros, con O2 para formar NO2 y en presencia de unos catalizadores con hidrógeno a temperaturas y presiones bastante altas para formar el amoníaco. Aquí podemos observar la formación de tricloruro de fósforo, oxicloruro de fósforo con sus estructuras químicas y su fórmula química. El bismuto de sodio y el pentafluoruro de bismuto son quizás los compuestos más importantes del bismuto. El bismuto de sodio es un agente oxidante poderoso y el pentafluoruro de bismuto es un agente fluorante útil para compuestos orgánicos. Podemos observar las propiedades que tienen cada uno de los elementos. A nivel de estructura electrónica externa, el nitrógeno, sus 2 capas externas tienen 2s2, 2p3. El fósforo, sus capas externas son 3s2, 3p6. El arsénico, sus capas externas son 4s2, 4p6. El antimonio son 5s2, 5p3. Y el bismuto son 6s2, 6p3. La densidad del nitrógeno es de 1.25, la del fósforo 1.820, la del arsénico 5.780, la del elemento antimonio es de 6.69, la del bismuto 8.900. El punto de fusión entre ellos varía según la posición en la tabla. Podemos observar que no importa si esta desciende, ya que el nitrógeno tiene un punto de fusión de menos 210, el fósforo de 44, el arsénico de 814, el antimonio de 613 y el bismuto de 270. La energía de ionización entre ellos también varía. El nitrógeno es de 1.40, el del fósforo 1.012, el del arsénico 947, el del antimonio 834 y el del bismuto 703. Su electronegatividad va disminuyendo a medida que desciende en la tabla periódica, observando aquí que el nitrógeno es el que tiene mayor electronegatividad y su estado de oxidación son los más comunes, los que vemos en la presente tabla. Gracias por su atención. Espero les haya gustado la información.